¿Hasta cuándo dura el verano de Cadrete? En relación a la trabajadora tal, en el escrito presentado se indica que la fecha de juicio es en enero de 2023, siendo ratificado por el compareciente, por lo que conforme al artículo 20.5 de la ley, hay muchos números, no hay barra, vale, entiendo que es la ley 2370/2015, la actuación inspectora se inhibe a favor de la jurisdiccional. Respecto a la exalcaldesa doña María Ángeles Campillos Viñas, hay que tener en cuenta que el desempeño de un cargo representativo, al margen del trabajo remunerado, deja siempre a salvo los derechos y obligaciones de carácter personal, como son el voto o la asistencia a los órganos colegiados. La baja por incapacidad no supone la pérdida de la condición de concejal, de tal forma que puede asistir a los plenos y ejercer su derecho de voto. Es incluso compatible la percepción de una pensión de incapacidad permanente total de la Seguridad Social con el cobro de una retribución por ejercer el cargo de concejal de un ayuntamiento, según reconoce en la sentencia el Tribunal Superior de 29 de octubre de 2019. En el presente caso, de las pruebas que se aportan, solo se consta la participación en los plenos sin que se haya podido comprobar incompatibilidad con la baja médica. En la fecha de las actuaciones no se ha activado el protocolo de acoso laboral por parte de ningún trabajador. En relación a la solicitud presentada por usted, indicarle que la Inspección de Trabajo y Seguridad Social ejerce las funciones que le otorga la Ley 20/2015 de 21 de julio, sin que entre sus cometidos se encuentre valorar las causas de los despidos, que competen a la jurisdicción social, emitir certificaciones o actas notariales o indicar procedimientos administrativos sancionadores o penales que son competencia de otros órganos en referencia a su solicitud sobre el Decreto 143/2018 del Gobierno de Aragón, el Estatuto Básico del Empleado Público y la RPT, o la existencia de un posible delito de administración desleal, lo que se informa para conocimiento y en cumplimiento de lo solicitado la Inspectora de Trabajo y Seguridad Social, firmado esta inspectora, y ya está firmado electrónicamente. Analicemos un poquito la respuesta que me da esta inspectora de trabajo a mi denuncia. Lo primero me dice que se reúne únicamente con el alcalde y con eso terminan sus pesquisas en la inspección de trabajo. A pesar de lo mucho que insistí en que había miedo por parte de los trabajadores, estaban coaccionados por su situación de dependencia económica del ayuntamiento y le recomiendo incluso la entrevista con diferentes trabajadores de este ayuntamiento, dándole incluso la identidad de una de esas trabajadoras afectadas. En lugar de eso, es como si una inspectora de trabajo llega a una empresa, se entrevista con el jefe o el dueño de la empresa y le pregunta: ¿está haciendo usted bien las cosas? Sí, señora, muy bien, inspección hecha. ¿En serio? ¿En serio pagamos a estos funcionarios entre todos? ¿En serio? Siguiente cuestión. Tampoco deja claro si llega a pisar tan siquiera el edificio del ayuntamiento, dado que la dirección que cita es la del centro sociocultural. Tercera cuestión. Deja que una persona que se identifica como asesor le exponga una serie de hechos y ni siquiera constate la veracidad de los mismos, ya que es mentira que hubiese tal prohibición en la contratación indefinida. Por otro lado, se niega en el tema de San Jorge, se niega a confirmarme si hubo o no esas contrataciones. Vale. Sin embargo, en la misma negación a confirmarme si se contrató seguridad privada o no, que yo sabía que no se había contratado, me lo confirma, porque me dice: ha habido 43 contrataciones temporales, de las cuales 25 corresponden a contratos interinos, pues eso, personal del ayuntamiento al fin y al cabo, y 14 a contrataciones temporales vinculadas a visitas guiadas, ludoteca, taquilleros, socorristas
y refuerzo y prevención por limpieza COVID. En ningún momento menciona seguridad. Respecto a lo de la exalcaldesa María Ángeles Campillos Viñas y que solo aporto las pruebas de su participación en plenos, también es mentira, porque si hubiesen mirado los vídeos, o ya no solo mirado los vídeos, sino incluso leído las citas que yo le aporto, ahí vería cómo el entonces alcalde Rodolfo Viñas públicamente enumera algunos de los eventos en los que en ese periodo esta señora participa como alcaldesa, y ahí ya no estamos hablando de plenos municipales. Y ya lo que me remata es que no se ha activado el protocolo de acoso laboral por parte de ningún trabajador. Si te digo, te repito y te vuelvo a repetir que hay miedo por parte de los trabajadores debido a esa dependencia económica de mantener su puesto de trabajo pese a la vulneración de sus derechos que se efectúe, ¿en qué cabeza cabe que esos trabajadores vayan a activar protocolo alguno de acoso laboral? Cuando, para empezar, seguramente ni estarán informados de cómo activar dicho protocolo, ni tampoco querrán meterse en líos que les ponga en riesgo el pan de su familia. Y por último, ya para rematar, cuando me dice que entre los cometidos de la inspección de trabajo pues no se encuentra valorar las causas de los despidos, emitir certificaciones o actas notariales o indicar procedimientos administrativos, sancionadores o penales que son competencia de otros órganos. Ahí estoy totalmente de acuerdo, pero lo que hice fue acudir a esa misma ley que cita, la 23/2015, y si vamos a esa ley, tenemos el artículo 1 que dice definición y objeto del sistema de inspección de trabajo y seguridad social. 1. El sistema de inspección de trabajo y seguridad social está constituido por el conjunto de principios legales, normas, órganos, personal y medios materiales, incluidos los informáticos, que contribuyen al adecuado cumplimiento de la misión que tiene encomendada según lo establecido en la presente ley. 2. La Inspección de Trabajo y Seguridad Social es un servicio público al que corresponde ejercer la vigilancia del cumplimiento de las normas del orden social y exigir las responsabilidades pertinentes, así como el asesoramiento y, en su caso, conciliación, mediación y arbitraje en dichas materias, lo que efectuará de conformidad con los principios del Estado social y democrático de derecho que consagra la Constitución española y con los convenios número 81 y 129 de la Organización Internacional del Trabajo. Las normas de orden social a que hace referencia el párrafo anterior comprenden las relativas a materias laborales, de prevención de riesgos laborales, de seguridad social y protección social, colocación, empleo, formación profesional para el empleo y protección por desempleo, economía social, emigración, movimientos migratorios y trabajo de extranjeros, igualdad de trato y oportunidades y no discriminación en el empleo, así como cuantas otras atribuyan la vigilancia de su cumplimiento a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Es decir, si tienen la misión de vigilar, es que deben vigilar que se hagan bien las cosas. Y uno difícilmente vigilará cuando, para investigar a un responsable denunciado, si preguntas solo al responsable denunciado. Obviamente, este no le va a decir que está incumpliendo la norma. Llegados a este punto de la historia, entra en escena el principal esbirro de Alberto Martínez, al que llamaremos FPV. Lo llamamos así porque a día de hoy no es un personaje público y por tanto entiendo que hay que respetar de cara al gran público su privacidad. FPV fue concejal del Ayuntamiento de Cadrete en el periodo 2015-2019 por parte del grupo político Chunta Aragonesista. En ese mandato formó parte del tetrapartito que le dio su primera alcaldía a Rodolfo Viñas Jimeno. Concretamente, en ese mandato llevó la delegación de Cultura, Juventud y Medio Ambiente
y al terminar dicho mandato parece ser que se había quedado sin trabajo y a partir de ahí pasó a trabajar a las órdenes de Alberto Martínez en su empresa de desatascos, lo que explica dicha vinculación de dependencia y el porqué de los ataques que protagonizará a partir de este punto de la historia. Nos plantamos en junio de 2022. En aquel entonces se iba a celebrar un concierto gratuito en la Plaza del Pueblo que precisamente FPV había publicitado bastante en Facebook, por lo que entendí que él formaba un poco parte de la organización de dicho evento. Ese concierto tuvo lugar el 25 de junio de 2022 y al día siguiente pues hubo gente que criticó el concierto, pues parecía que porque no le había gustado la persona que actuaba o lo que fuera. En ese momento tampoco lo entendí muy bien. Así que decidí mandarle a FPV un mensaje de ánimo y apoyo, ya que siempre está bien que la gente aporte iniciativas al pueblo y se mueva, ¿no? Porque haya cosas. Le dije lo siguiente. Buenos días, ¿cómo estás? He leído el comentario de ese lumbrera que no sabe otra cosa más que criticarlo todo. Yo al final no pude ir al concierto. Es lo que tienen las hijas y los años que uno acaba reventado, jeje. Ya sabéis, ¿no? Pues cuando uno tiene niñas pequeñas, al final dejas de ir a muchas cosas de ocio, ¿no? Aunque me habría gustado. En cualquier caso, quiero darte la enhorabuena por haber organizado algo así, que sé que no es fácil, y te animo a seguir peleando por sacar cosas adelante, aunque haya gente con la capacidad de gratitud de una ameba. Reconozco que ese comentario lo hice un poco tal vez desde el desconocimiento, por todo lo que no conocía y porque desde lo que se veía desde el público normal y corriente es que él había formado una parte activa en la organización y que lo había hecho pues por aportar algo bueno al pueblo, simplemente. Yo era la información que tenía hasta ese momento. Estamos hablando 26 de junio, algo antes de las 10 de la mañana. Y él me respondió, gracias por la parte que me toca, seguiremos en la brecha. Y yo le puse pues el pulgar de me gusta de su respuesta. Lo que ocurrió es que en ese lapso de tiempo, ya veis, entre las 10 de la mañana del 26 de junio hasta las 6 menos cuarto, 6 y media, 6 menos cuarto de la tarde, pues una persona totalmente ajena a quien había criticado el concierto, que yo ahí en gustos no me meto, que me comentó que le llamaba la atención que justo precisamente la artista que estuvo actuando hubiese repetido tantas veces en tan poco tiempo. Y de hecho me mostró esa persona la información que había recabado, la contrasté, lo comprobé y me quedé un poco sorprendido, ¿no? Porque yo desconocía esa historia. Reconozco que no estaba al día de esa información y me llamó bastante la atención. De hecho, aunque en un primer momento solo vi 3 conciertos de esa persona en muy poco tiempo, luego resultó que fueron 4. En nada menos que 444 días, si no recuerdo mal. En los últimos 444 días de gobierno de Rodolfo, es decir, contando el final de su mandato anterior y el principio de este, y quitando de en medio los 3 años que había estado la alcaldesa Campillos en su última etapa, resultaba que en 444 días de mandato de Rodolfo, esta persona había actuado 4 veces. En una ciudad como Zaragoza o cualquier otra ciudad que sea un poco grande, puede ser algo normal, pues porque prácticamente hay conciertos todos los días. Pero eso no es algo que suceda en un pueblo de unos 4.500 habitantes como Escadrete. Así que me llamó la atención porque además esta persona que me facilitó esta información me solicitó que lo investigase y lo incluyese dentro de la serie Los Silencios de Cadrete. En ese momento yo también me vi un poco comprometido porque además resulta que con la artista en cuestión tengo cuestiones personales en común que yo desconocía
y también podía meterme en un conflicto personal. No obstante, consideraba que me encontraba en la obligación moral de investigarlo, dado que yo me ofrecía a todo el mundo para los silencios de Cadrete y no podía seleccionar qué caso cojo, qué caso no, a conveniencia mía. O se investiga todo o no se investiga nada, al menos yo lo veo así. Así que lo que se me ocurrió fue pues preguntarle precisamente a esta persona, a FPV, que yo en ese instante creía que había formado una parte bastante activa en la organización de ese concierto. Así que ya veis, por la tarde le pregunté